En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Bueno, y arrancamos el tercer conversatorio de este año de la unidad curricular Teoría y Práctica del Deporte, y hoy se va a focalizar en la relación entre el deporte y la enseñanza. Y tenemos a 4 invitados e invitadas que los voy a pasar a presentar. Primero, Fernanda Tenorio, ya en la punta derecha, docente de educación física y trabaja también en el Centro Juvenil Quilapi y el Centro Educativo Los Tréboles. Facu Castro, responsable de comunicación del Comité Olímpico Uruguayo, licenciado en comunicación, periodista deportivo, entre otras cosas, digamos. También técnico en básquetbol. Después tenemos a Luciana Moreira, licenciada en educación física, coaching deportivo, gestión, exjugadora de handball y de beach handball, si la tenemos en diferentes lugares y roles. Y también a Inés Chiriliano, magíster en educación física y deporte, docente del Instituto Superior de Educación Física e integrante de la línea Deporte y Enseñanza del ISEF. Bueno, muchas gracias por haber venido primero. Y una primera pregunta como para disparadora muy sencilla es presentarse un poquito ustedes, ¿no?, en sus lugares donde trabajan, qué realizan. Y una primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo ha sido el vínculo de ustedes con el deporte? Puede ser desde la más tierna infancia o más arriba, de donde quieran. Pero ¿cómo es ese primer vínculo con el deporte, el primero y el actual? ¿Está bien? ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco. Muy bien. Vamos pasando. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias por la invitación. Para los que me conocen, mi vínculo es más que nada con la natación, con el medio acuático. Esto que preguntaba Álvaro de la infancia, vengo de una familia de guardavidas, mi padre, mis tíos, mi hermano. Entonces, bueno, siempre fue estar en el club, en la piscina, para estar con nuestro padre, nadar y disfrutar, ir a la playa en verano, porque estaba en una casilla todo el día. Así que aprender a nadar en aguas abiertas, desde muy chiquitos con mi hermano. Y bueno, y de ahí fueron pasando los años. Pasé por varios deportes acuáticos, natación artística, curso guardavidas, soy entrenadora de natación de acá de ISEF, hice la licenciatura. Después me empecé a ocupar y a preocupar por particularmente la enseñanza de la natación en nuestro país, cómo se enseña la natación, el cómo, ¿no?, la metodología que se utiliza en niños y niñas uruguayos, particularmente por la línea de estudios a la que participo aquí en ISEF desde el año 2010 que trabajo en ISEF, o sea, me recibí y seguí mi trayecto, nunca me fui de acá, de esta casa de estudios, y bueno, y seguí estudiando e investigo desde la maestría, hice posgrado, maestría y ahora estoy terminando el doctorado en España. Siempre el mismo tema, ¿no? Cómo se enseña, qué metodologías se construyen, qué temáticas se tienen en cuenta desde el contexto, las particularidades de los niños, cómo aprenden, la infraestructura, los recursos, entre muchas dimensiones que atraviesan la enseñanza de este deporte, ya que hoy nos reunimos a hablar de enseñanza de deporte. Así que por ahí así no me extiendo mucho. Gracias. Bueno, buenas a todos. Gracias, Alvarito, por la invitación. Bueno, yo vengo del ámbito del handball. Mi vínculo desde la infancia, mi mamá fue jugadora profesional de bochas. Bueno, compitió en Brasil, en el Perú, y bueno, siempre atrás de ella, atrás de una cancha de bochas, rarísimo, ¿no? Para una niña andar ahí. Y bueno, ya de los 14, 15 años ya mi vínculo con el deporte fue muy estrecho, y lo que quería era ser profe de educación física. No sabía qué deporte hacer, si seguir las bochas, si jugar al fútbol. Bueno, la educación física para mí, yo pasaba por enfrente de una escuela cuando iba al liceo y decía, yo quiero ser profe de escuela, quiero estar ahí, quiero ser la profesora. Desde los 14, 15 años, Y bueno, después a partir de ahí me vinculé con el handball. Bueno, fui jugadora durante 20 años. Tuve la suerte de estar en la selección de cancha, jugar a beach handball. Viajé bastante
tuve la suerte, ¿no? De viajar por muchas partes del mundo jugando, conociendo personas, compañeras, compitiendo por Uruguay. Y bueno, y a partir de ahora soy entrenadora ya hace 15 años en el Club AEU. Fui técnica de selección formativa durante 7 años, pero bueno, mi pasión, hoy le decía un poco a Álvaro, más allá de ser deporte de competencia, deporte de rendimiento, ser entrenadora, mi pasión siempre fue la educación física, enseñar el deporte desde todos sus ámbitos. Entonces, bueno, hoy estar acá también para mí es re importante porque, como les decía, desde niña siempre quise ser profesora de educación física, más allá de ser profesora de un equipo, de exigirles, el deporte para mí es mi pasión. Entonces, bueno, también a partir de grande empecé a estudiar un poco más, ahora en la pandemia que había que reinventarnos, no sabía qué hacer, como muchos, y dije, algo tengo que estudiar, entonces estudié 9 meses coaching deportivo, por vía Zoom, obvio, desde un instituto de Chile. Y después, bueno, me recibí de máster en gestión. Entonces, bueno, para tener mucho más conocimiento. Así que, bueno, gracias. Paso la posta. Bueno, muy bien. Mi nombre, como dijo Álvaro, es Facundo Castro. Yo trabajo en el área de comunicaciones del Comité Olímpico Uruguayo, institución con la que empecé a trabajar en enero de este año y que digamos, previamente no estaba teniendo un área desarrollada para el trabajo del área de comunicación. La consecuencia, es decir, estar acá para mí es una consecuencia de mi vínculo con el deporte que ha sido a lo largo de toda la vida, primero como espectador, como fanático de los Juegos Olímpicos desde niño. Y eso, si bien no practiqué muchas disciplinas deportivas, se quedó conmigo, ¿no? El gusto por las distintas disciplinas deportivas y después, durante toda la educación formal, iba al club, estaba como integrado a las clases de educación física, y fui como probando distintas cosas, pero a nivel competitivo participé en baby fútbol, como casi todo niño en Uruguay, y después empecé a jugar al básquetbol sobre los 12 o 13 años, hice todas las formativas, digamos, en Trujillo, en el Club Trujillo, y ahí mismo, ni bien terminé de jugar, al ver que no me daba para jugar en primera división, cuando tenía 20 años, sí, 19, 20 años, empecé a hacer el curso de entrenador y a partir de ahí entre la primera práctica profesional dentro del club en 2010 y 2020, ya quedé trabajando ahí con distintas categorías, niños, adolescentes, hasta sub-16. Así que tengo esa experiencia como entrenador, más en la práctica, no tengo el trasfondo formativo que tiene un profe de ISEF, obviamente, pero sí el de técnico de básquetbol. Y bueno, y en paralelo a esa actividad como entrenador fui desarrollando mi carrera profesional en periodismo, siempre muy interesado también en esto, ¿no? En variedad de disciplinas y en el contexto de qué es el deporte en Uruguay, ¿no? Como esa entelequia que, sobre todo alto rendimiento también, pensando que es lo que más se difunde y lo que más se puede trabajar, digamos, a nivel periodístico. Y bueno, trabajé durante 14 o 15 años como periodista hasta el año pasado, y yo considero que ahora, si bien mi trabajo obviamente tiene muchos puntos de contacto con el periodismo, al estar dentro de una institución, dentro de una de las instituciones que rige el deporte, no puedo decir que sea un trabajo periodístico, sino más bien un trabajo de comunicación institucional o de difusión del deporte. Creo que digamos, en relación a la temática de hoy, más allá también de mi experiencia con los niños, la experiencia en el periodismo y en el área de comunicación, al volcar información sobre muchas disciplinas, sobre muchos deportes que tal vez no son los más populares en Uruguay, tiene como eso también de enseñanza, ¿no? Desde otro costado que no es tal vez el de la educación formal, pero que sí es un lugar que ocupamos los medios de comunicación y las propias instituciones en dar a conocer los deportes que practicamos y que nos interesan. Así que bueno, un poquito de eso por ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernanda Tenorio. Egresé en 2023, fines de 2023 de acá de ISEF. Mi vínculo con el deporte siempre se dio a través del fútbol. Juego desde los 3 años más o menos, en lo más interior que hay de Uruguay, que es Artigas, soy de allá. Y nada, ahí desde los 3, 4 años más o menos, mis papás me pusieron en un baby fútbol. Y nada, después continué desarrollando eso y en paralelo iba a la escuela y mi mamá es maestra. Entonces básicamente iba de mañana a la escuela y de tarde me quedaba con ella a la escuela, pero hacía doble turno, acompañaba a la profe o al profe de educación física. O sea, de mañana iba a la escuela y de tarde era profe. Así que ahí con el rol docente que siempre estaba a la vuelta.
Y nada, actualmente estoy jugando en Torque, en Montevideo City Torque, o sea, continúo vinculada a la práctica del fútbol. Por ahora me voy a mantener ahí. Y nada, trabajo en centros juveniles y en un liceo, en Cerrito de la Victoria. Así que por ahí voy. Bien, y una primera pregunta más, ya entrando en tema, tiene que ver con, en el momento de lo que es la enseñanza del deporte, ¿qué cuestiones son como relevantes a tomar en cuenta para ustedes? Desde los roles y de las experiencias diversas de cada uno, listo, tengo determinada disciplina deportiva, tengo que generar una práctica de enseñanza, ¿qué es lo que ustedes ponderan, jerarquizan, les parece que es importante? Así como las primeras tres cosas, digamos. Y seguimos por acá porque el micrófono no lo vamos a hacer ir hasta la otra punta. Bueno, amplia la pregunta. Voy a tratar de ser breve. Yo pertenezco a la línea de estudios que profundiza y se ocupa de la enseñanza en el sistema educativo formal de Uruguay. ¿Sí? Eso como haciendo el contexto. Y en ese sentido, bueno, trabajamos con varios autores, por ejemplo, Gloria Edelstein, que habla de una construcción metodológica, y ella dice que, y todo un colectivo de autoras argentinas, como diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, que por ahí capaz que te puedo contestar más breve, para pensar la enseñanza en el sistema educativo, ¿no? La enseñanza del deporte. Primero es el objeto, el saber que pones a circular, en este caso sería el deporte, el contenido, que hay que problematizarlo, y nosotros trabajamos en el grupo para transformar, en palabras de Freire hablamos de praxis, hablamos de acción y reflexión, por eso hoy nuestro grupo de estudio se unió, se unificaron todas las líneas también y se llama praxis. Luego de hacer la pregunta del objeto, esta autora dice que hay que tener en cuenta las particularidades de los que aprenden, ¿no? Esas características que nos vienen los niños y las niñas, y sus tiempos de aprendizaje. Esto también viene con la gran dimensión del aprendizaje, las distintas teorías de aprendizaje que yo pongo a circular. Y ahí viene como la gran pregunta, ¿cómo quiero yo que esos niños aprendan? Me parece que eso es básico. Quiero que aprendan por repetición, quiero que comprendan ese saber, quiero que lo comprendan y además transformen, ¿no? Desde teorías más críticas de la educación física. Y después, otro punto importante a destacar es el contexto. No es lo mismo enseñar, en mi caso, la natación en un club deportivo, enseñar en el club que el colega trabaja, ¿no? o en el deporte federado, que enseñar en la escuela, ¿no? La escuela con todas sus particularidades, sus características propias que la hacen ser, y ahí hay una educación física de la escuela. Y dentro de esa educación física está la natación de la escuela, que es lo que yo vengo investigando, y además tenemos colegas en el grupo de estudios que no solo tenemos la natación, estudiamos el deporte colectivo en la escuela. Ahí está Mariana Sarni, José Luis Corvo de Maldonado, otro docente colega. Tenemos también estudios sobre competencias escolares, las competiciones escolares. Voy a hablar bien con los conceptos, si no mis colegas me matan después. Las competiciones escolares que se venían dando hace muchos años en las escuelas uruguayas. Y así venimos como profundizando en ese tema. Y para redondear, y no ser tan extensa, porque te decía que la pregunta era como bastante profunda, no olvidar que para enseñar el deporte, sea en el contexto que sea, en esas prácticas profesionales confluyen varias dimensiones, ¿no? Por un lado la dimensión pedagógica, ¿no? Que nos habla de educación, la dimensión de la enseñanza, la dimensión del aprendizaje y la dimensión metodológica, el cómo. Entonces me parece que el docente, el profesor, el técnico debería poder bucear por todas esas dimensiones que se entrecruzan, ¿no? Al momento de poner en marcha las prácticas de enseñanza. Bueno, yo escuchando, hermoso lo que dijo.
No, capaz que más de hablar más del campo y de, bueno, las experiencias más personales con respecto a, hoy le decía Álvaro, a mí me tocó durante 7 años trabajar en la escuela pública y a las horas irme al deporte federado. Entonces, la postura donde yo tenía que pararme era completamente distinta, contradictoria. Capaz que fui aprendiendo en el deporte, que es un deporte de la escuela, donde claramente partiendo, no quiero repetir lo que ella dijo porque fue perfecto, pero bueno, este deporte como una práctica cultural, una acción transformadora, es la educación como política. En la escuela no podemos obviamente olvidar que esa práctica tenemos que ponerla en contexto, ponerla, como ella dijo, con nuestros niños y niñas que aprenden distinto, que tienen un contexto diferente. Entonces, bueno, el saber, como el deporte como saber, lo tenemos que reflexionar con los niños, con las niñas, con los docentes, qué queremos llevar, qué tipo de deporte queremos llevar. Entonces, mi postura frente a las prácticas donde yo trabajé, sobre todo escuelas de Casaballe, como escuelas del Cerro, era tan distinta la postura que yo tenía que mantener y cómo tener el deporte. Pero siempre creo que la línea común, hoy lo pensaba cuando venía para acá, la línea común es que el deporte como tal es una práctica cultural donde nosotros tenemos como docentes y como técnicos saber que los valores están primero, que sí, que el conjunto de técnicas a nivel federado tenemos que transmitirlas, pero siempre está como que somos un agente transformador y nuestra práctica y nuestra postura tiene que estar sobre todas las cosas. Yo creo que en la escuela, todo deporte que nosotros pongamos en juego, necesitamos también transformarlo, reflexionar con los niños y las niñas, no hacer cosas analíticas, trabajar más de la globalidad, llevar un deporte distinto al que nos tenemos acostumbrados, ¿no? Un deporte donde ellos mismos puedan construir sus reglas, donde sea el deporte que nosotros tengamos una construcción en la escuela. A mí me ha pasado, voy a hablar más de las experiencias personales, por ejemplo, en la escuela, niños que me pedían, vamos a jugar este deporte, ¿por qué no podemos hacer las reglas normales del deporte? ¿No? Y cómo esa transformación de explicarles, ¿no? que bueno, que también tenemos que incluir, tenemos que también transmitir desde otros lugares, ¿por qué no podemos jugar lo normal? Esa frase, ¿no? sé si a ustedes les pasó, pero ¿por qué no lo podemos jugar con las reglas normales? Claro, esto no es el deporte como lo conocemos. Bueno, y eso creo que los profes y profesoras que pueden estar en continuo trabajo durante 5 o 6 años con los gurises de primera escuela, obviamente a partir de tercero, cuarto, pueden también transformar. A mí me tocó que iba a esa escuela y me iba, entonces capaz que me costó un poco más. Pero creo que una cosa a tener en cuenta, sobre todo, que a mí me pasa estar en las dos partes, ¿no? En la parte de alto rendimiento y la parte escolar o iniciación deportiva en el club, es que el deporte es nuestro vehículo de cambio social. Y nosotros eso como entrenadores, hasta el propio entrenador, tenemos a veces charlas con los entrenadores, ¿no? ¿Qué tipo de entrenador queremos ser? Hay papás que a veces me dicen, Pocha, tenés que exigirles más. ¿Por qué tengo que exigirles más? O sea, nosotros, ¿qué tipo de entrenador queremos ser? ¿Qué tipo de profe queremos ser para nuestras niñas y los niños? Donde, bueno, sí, el resultado es importante, pero bueno, ¿dónde está lo otro? El tema de los valores que hoy en esta sociedad los necesitamos a través del deporte. Obviamente que el resultado es importante en ese ámbito, pero también lo que uno transmite es vital para el crecimiento de las niñas y niñas. Entonces, todo lo que dijo ella, y le sumo a esta acción política que nosotros como docentes tenemos que nunca olvidar. Bueno, bien, escuchando la pregunta y las cosas que decían también, a mí se me ocurre que son 3 por lo menos las cosas que a través de mi experiencia puedo como resaltar más en cuanto a la reflexión de, bueno, de qué cosas son importantes para la hora de enseñar deporte. Me parece que el aspecto lúdico, cuánto interviene el aspecto lúdico en esa enseñanza. Yo siempre participé obviamente en la enseñanza del deporte hacia el ámbito federado, ya fuera en la iniciación o más en el ámbito de competencia.
Pero bueno, el aspecto lúdico, la participación y el acompañamiento son como las tres cosas que yo veo que maniobrábamos todo el tiempo con eso, ¿no? Marcelo Capalvo en clínicas como entrenador de básquetbol dice, es un gran defensor de enseñar el juego desde el juego mismo, ¿no? Y yo creo que está buenísimo y que también refuerza la posibilidad de enseñar los valores del juego y los valores que uno quiere transmitir dentro del escenario que un poco va orientando hacia la competencia, pero eso no es suficiente. En el básquetbol es muy difícil el componente técnico, entonces la enseñanza obviamente meticulosa de algunos procedimientos para que el niño sepa pasar, sepa tirar, sepa driblear, es muy necesaria y eso muchas veces te distancia del juego mismo, es decir, del básquetbol. Lo que nosotros veíamos era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto lo podamos enseñar, pero luego aplicar a través de algún otro juego, ¿no? Que no sea, como vos decías, no es el deporte en sí, pero también es el camino para que los niños puedan llegar a practicar el deporte en sí en algún momento. En la participación, yo aprendí desde temprano en esa carrera como entrenador que había como una escuela que estaba cambiando, en realidad en otros lados ya cambió hace muchísimos años, pero digamos, la participación que yo había tenido dentro de entrenamientos de básquetbol siempre era muy orientado, bueno, tenés que esperar en la fila y esperar tu turno para competir. Los entrenadores que te sacaban un poco de eso eran los que más te estimulaban. Entonces, un coordinador me fue indicando ese camino también, ¿no? A través de bibliografía, de literatura, que me dijera, bueno, tengamos más tiempo de entrenamiento a los niños participando, no tanto esperando. Entonces eso para mí siempre pasó a ser también un factor clave a reflexionar de, bueno, ¿cómo hago yo para que mis objetivos se cumplan, pero sin estas formas que capaz que son las que me dicen los libros de tener que hacer una fila y esperar el ejercicio y explicarlo 15 minutos y parar para corregir y al final tenés una práctica de 1 hora y los niños jugaron 10 minutos, ¿no? 15 minutos, no está bueno. Y después lo otro es el acompañamiento, ¿no? O sea, ¿cuánto exigís? Y yo creo que eso también es la escucha, o sea, obviamente la relación ahí con el niño, con el que interactúas, con el jugador, es fundamental, porque algunos, digo, más allá de lo que puedan decir los papás o los dirigentes, son los propios jugadores los que te iban indicando cuándo admiten más y cuándo no. Y bueno, y capaz que ese cuando no muchas veces también es un aspecto a trabajar. Bueno, cada vez que te digo algo, te enojas, te decepcionás, te vas triste, te está gustando esto, ¿qué pasa con el error? ¿No? Pero bueno, creo que como que esos 3 ejes principalmente articulaban en qué prestábamos atención a la hora de planificar un entrenamiento, ¿no? Bueno, bien. A mí actualmente me toca muy parecido como le pasa o le pasaba a ella, estoy trabajando en el ámbito formal desde el liceo, y estoy en lo no formal desde los centros juveniles. O sea, de mañana en uno y de tarde en otro, y a veces uno juega mucho con la postura de un lado y en el otro. Creo que 3 cosas fundamentales que me pienso hoy en día cada vez que voy a esos espacios es la intención, qué intención yo tengo cuando voy ahí a través del deporte, que el contexto o sea, es muy necesario ponerse en órbita de dónde estamos, con quién estamos y con qué cosas contamos. Y después los intereses. Me pasa mucho en el centro juvenil, que es un espacio no formal, que no es obligatorio la participación, que hay que mantener a los gurises muy motivados y en esa motivación hay una gran parte de escucha. En ese sentido, no me pasa tanto en lo formal, porque son clases que los gurises tienen que ir, entonces la población está o no está, y cuando no está es porque no está. Entonces a través del deporte muchas veces uno se interpela de otras situaciones, otros contextos, otras realidades que a través del deporte buscamos, o por lo menos yo busco, conocer y saber a través de la práctica qué cosas y qué intereses tienen esos adolescentes para motivarlos y que continúen una práctica deportiva, por ejemplo, o simplemente lo hagan por recreación. Entonces en ese sentido me pasa mucho de que tengo que mediar en dónde estoy para saber qué cosas y qué deporte va de un lado a otro. Entonces por ahí. ¿Puedo agregar algo? Claro. Ya que viene por acá, viste, la pasada. No, que los escuchaba y 3 cositas rápidas. Una, hablar de enseñanza, trayendo a Yevalar y la transposición didáctica que todos conocemos y trabajamos tanto acá en ISEF. Yevalar dice algo que es muy importante en esto que estamos conversando, ¿no? Que ese saber académico en donde se producen
¿no? La producción de conocimiento, desde la investigación, va transformándose hasta llegar al saber enseñado. Sufre muchas modificaciones, ¿no? Y en este caso me parece que está bueno traerlo porque el deporte, si yo voy a enseñar deporte, que aquello que termine enseñando, sea en la escuela o sea en el contexto que sea deporte. Ni juego, ni, ¿no? Y lo otro, el deporte tiene aspectos constitutivos, ¿no? Esto viene de varios autores que trabajamos nosotros en el grupo. Y bueno, para que sea deporte y no juego, tiene que tener competición, tiene que tener actividad física, tiene que tener juego. Entonces esos aspectos como docentes los tenemos que tener en cuenta para que sea deporte y no termine siendo un monito o, ¿no? o un manchado, que bueno, siempre viene como esa discusión entre juego y deporte. Y la otra tensión o problemática que aparece allí es el juego como metodología, ¿no? O el juego como contenido, que se empieza como a desvirtuar con el deporte. Entonces ahí me parece, siempre terminamos hablando del cómo, ¿viste? Que es lo que yo estudio, pero está buenísimo lo que traes, porque hoy en día, mundialmente, la ciencia viene demostrando que los niños no solo aprenden por los dos medios, el tema está en la motivación, porque terminan abandonando la práctica deportiva. Y eso no lo digo yo, lo viene demostrando la ciencia en todos los deportes y no solo en la enseñanza, sino también en el entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces hoy el juego para la enseñanza está siendo un vehículo potenciador de aprendizajes significativos, trayendo a Vygotsky en esto de habilitar diferentes zonas cognitivas, él habla de la zona de desarrollo proximal, para que ese niño, ese aprendiz, comprenda lo que hace y pueda lograr esa transformación que hablábamos hoy. Perdón, pero me pareció que era como importante. No, está impecable. Hay una cuestión que plantearon ahora sobre el final que me parece que es interesante respecto a la motivación, a la participación, y recuerdo que alguna vez creo que lo hablamos con Facu en algún torneo, pensando en esto, en los deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento o en la formación deportiva, ¿qué motivación tiene que haber para que uno se levante todos los días, vaya a entrenar, repita el mismo movimiento, lo mismo, más allá de la cuestión técnica o táctica, qué es lo que hace vibrar, digamos, a esa persona y que genera, ¿no? Y seguramente en las clases de educación física o enseñanza deportiva, algo pasó ahí para que eso estuviera. Entonces, voy a tirar otra pregunta general, muy general, que tiene que ver con, hablamos de un lado muy luminoso del deporte, ahora vamos a ir a otro lado. ¿Cuáles son como los problemas o dilemas, podemos llamarles éticos o dilemas en general, que ustedes han tenido en vínculo con el deporte? Desde la enseñanza, ¿no? Desde ese lugar docente. Problemas, dilemas, incertidumbres que genera eso. ¿Está bien? Es muy amplio. Sí, de la práctica. Empezamos ¿por dónde querés? Con la pocha, bueno. La patata caliente. No me dejó ni pensar. Bueno, arranco. Tenés 10 segundos. Qué difícil. Bueno, no, toca. Bueno, dilemas desde la enseñanza. Bueno, un poco le decía a Álvaro hoy. A mí muchas veces me ha pasado a nivel escolar, que creo que nos ha pasado a todos, la que no le pasan la pelota, la que se quiere sentar, el niño que no le gusta el deporte, el que se siente mal, el que capaz que viene algo de la casa. Entonces, una de las experiencias que yo un poco le decía a Álvaro, en esto del coaching deportivo, saquemos obviamente el tema de lo que es coaching deportivo, que es una herramienta de la psicología deportiva, que bueno, hay otros, pero es como decía él, ¿no? El acompañamiento hacia ese niño o niña que se está sintiendo por fuera. Entonces, una de las cosas importantes que yo fui aprendiendo es ser el docente o la docenta, ser el centro, el pulmón de la práctica. Es decir, estás en un patio de la escuela, estás en un salón de club, el lugar donde vos te parás y podés visualizar y acompañar, ser como una especie de red, es lo más importante. Muchas veces, a veces nos pasa, ¿no? En la escuela me pasaba, capaz que en la quinta clase, te alejás, dejás como que suceda,
Y cuando uno ya se mete, se inserta, es otra cosa que empieza a sentir de los niños y las niñas. Entonces podés visualizar muchas cosas. Entonces a mí me ha pasado aquel niño o niña que no se la pasa ni se queda quieto. Entonces vos desde fuera decís, movete, dejá que te la pasen, pero vos te acercaste a ver qué estás sintiendo. Entonces, esto de un poquito del coaching deportivo me ha ayudado un poco a esto que dice él, que es brutal, que es el acompañamiento. Entonces vos llamás a esa niño o niña, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? No me la pasan. Bueno, vamos a reflexionar juntas, vamos a pensar. ¿Cómo lo puedes hacer? Moverme. Bueno, dale, vamos a tratar de hacerlo. Entonces a los 5, 6, 10 minutos no te olvidás de esa situación. La seguís observando, seguís acompañándola. Vení. ¿Y cómo te sentís ahora? O sea, eso de estar presente. Entonces, los dilemas estos que a veces decís, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no participa? ¿Por qué queda afuera? Bueno, nosotros tenemos ese rol de estar y acercarnos y brindarle una reflexión, hacerle preguntas. No, vos te tenés que mover porque acá venís a hacer deporte. No, pero ¿por qué no te moves? ¿Qué es lo que estás sintiendo? O sea, ser esa red de contención a la hora de motivar es importante. O sea, entonces por eso es importante que en la postura que nosotros estamos metidos. A mí me pasa a nivel del rendimiento de la práctica en el club, que cuando capaz que yo me alejo, la práctica funciona un poco más de otra forma. Cuando yo me meto adentro, empiezo a transpirar, empiezo a vibrar con ellas, empiezo a decirles, acércate, movete, eso, bien vos. Estar así cambia totalmente cómo ellas se van de la práctica. Y eso a veces lo siento. Hablando a nivel lúdico, por ejemplo, ¿no? Los dilemas. A veces venís en un entrenamiento, pónganse a hacer pases, vamos con la golera, ¿no, Andrea? Vamos con la golera. Vamos, sí, dale, chiquilinas. En cambio, vengo a otra práctica y hago un 10 pases, un comilón, una mancha caño, una mancha pelota, un robar pelota. Ya la práctica cambió. Con 20, con 18, con 15. La práctica es otro vínculo, es otra cosa que se empezó a generar a partir de un solo juego. Entonces, tener en cuenta eso como docentes es importante de cómo uno, esto que decía Álvaro, para motivar, para hacer el pulmón, para transmitir, para energizar, para que no sea una práctica normal, para que no sea un ir a la escuela e irme, ¿no? Dejar una huella. Nosotros somos dejadores de huellas constantes. O sea, si un día te vas desmotivado, si un día te vas desganado, nosotros también tenemos que ponernos desde el lugar de, bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿Tuvimos desganados? ¿O no planteamos desde el juego? Entonces, bueno, creo que los dilemas, la desmotivación, esto que dice que los niños y las niñas empiezan a dejar, también nosotros tenemos que pararnos, bueno, ¿cómo actuamos? ¿Cómo fuimos? Creo que la palabra dejar huella es fundamental para nosotros. ¿Para dónde voy? ¿O siempre para la izquierda? Ah, bueno, muy bien. Yo me sumo a todo lo que traes, Pocha, y voy a sumarte un concepto, perdón que vengo con todos los conceptos, pero ustedes lo bajan a la cancha, que es la democratización del saber, que trae Davis. Y Velázquez Buendía también habla de ejes que hay que problematizar en el deporte escolar, del practicante, del consumidor, del espectador, no solo quedarme con la práctica deportiva, ¿no? En los niños y en las niñas en la escuela. Entonces me parece ahí que ya desde chicos va generando como una reflexión, un pienso, un intercambio en ellos, y todo tiene que ver con la propuesta para mí, y por lo que vengo estudiando, ¿no? Cuando tenemos propuestas que son cerradas, aburridas, monótonas, repetitivas, todo tiende a salir mal y si me paro en el resultado y no en el proceso, que era lo que vos traías hoy, puedo tener muchos resultados. Yo siempre cuento la experiencia de que mis hijos fueron conejitos de India conmigo, porque en la escuela yo hacía el curso técnico deportivo, para que cuando me escuchen, les pido perdón, pero todo probé con ellos, claro, en natación, ¿no? Iban a mi plantel y bueno, no jugábamos, lo que hacía, yo quería ganar medallas, ¿no? Y sobre todo que la ganen mis hijos, imagínate. Claro, tenía 25 años, recién empezaba a estudiar, y bueno, es real que a largo plazo, hoy uno juega al handball y el otro juega al fútbol. Los grandes, ¿no? Después tengo un chiquito que también juega al fútbol. O sea, de 3, tabla de surf, ni ahí,
agua, como mucho se mojan los pies en la playa, ¿no? Pero yo me hago cargo de eso como docente y como entrenadora, que dejaron la vida en el agua, lloraron nadando. Entonces, a mí que me interesaba ahí, probar si generaba ácido láctico, ¿no? Probar los sistemas, los sistemas energéticos. Entonces hoy, por eso me dediqué a transformarme yo también. Y bueno, la propuesta, y hoy vuelvo a lo formal, ¿no? El marco nacional curricular hoy es que tenemos de la transformación educativa desde el 2023, promueve lo que son metodologías activas. Y esa palabra no es menor, porque las metodologías activas hablan, por ejemplo, de enseñar con el aprendizaje basado en juegos. Entonces, y que todas las propuestas que vos lleves, ellos participen, pero participen de una manera de pensarlo juntos, ¿no? Esto que vos traías hoy, ¿cómo podemos modificar esta regla? A ver, se pelearon en el partido dos compañeros. ¿Está bien esto? Nos sentamos, ¿no? La acción-reflexión, no solo al final de la clase. Frenamos, conversamos, seguimos jugando un poco más. Como buscar estrategias que fortalezcan los vínculos, las relaciones entre ellos, para que hoy o mañana sean buenas personas, sean mejores personas, no mejores deportistas. Pensar en la persona, ¿no? Esto de, también se me viene a la cabeza el concepto de justicia social. Y de la mano de eso, y cierro con esto, la democratización del saber, decía yo hoy. Porque no todos los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades. Eso es mentira. Yo trabajo en Los Céspedes, en una UTU, en Bachillerato en Deporte, y yo llego a la piscina con un trabajo enorme de todo un equipo docente. Presenté un proyecto que es un EFI hoy acá en ISEF, y el EFI Escuela Deportiva, que es del Grupo de Educación Física, Deporte y Enseñanza, y nunca habían tocado una piscina. Gurises de 16 años, o niños que viven en el interior y nunca llegaron a una playa, ¿no? Y hoy la prevención de ahogamientos, además, se nos están ahogando. En este momento se está ahogando alguien por la cantidad de ahogamientos que hay por día, ¿no? Entonces, a mí son cosas que me preocupan. Y cuando hoy decían la palabra política, ¿no? Tendría que ser desde políticas públicas, políticas del Estado que promuevan estas cosas, ¿no? Pero bueno, los docentes venimos como preocupándonos y ocupándonos y cargando en el hombro todas estas cuestiones, y yo terminé muy feliz porque pude llevar toda una UTU que una vez por mes, en todo el año, lograron una autonomía y una confianza en el medio acuático. Y por lo menos estoy tranquila que algo se enseñó ahí, ¿no? Algún conocimiento, algún saber circuló. Entonces, bueno, no todos pueden acceder a todos los deportes, y eso es un problema, y que nos tenemos que ocupar todos los que estamos en esta sociedad. La natación es cara, y ni hablar de otros deportes. Capaz que un club de barrio puedo pagar, pero ir a aprender natación en un club, una cuota no baja de 3.500 pesos por mes. Entonces, bueno, son cuestiones ahí que desde la universidad también seguimos generando espacios para que todos tengan derecho al deporte. Bueno, me sumo un poco a lo que decían ambas y agrego, particularmente en el ámbito educativo formal, en la zona que yo trabajo y que circulo y que habito, se dan muchos casos de ausentismo del aula, y eso ha sido una problemática que nos ha tocado como centro bastante, no solo de educación física, que es a contraturno y bla, 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 sino que en general. Y ahí se dan situaciones en donde uno como docente se pone en el papel de, bueno, ¿por qué estos estudiantes que hoy deberían de estar en mi clase conmigo en este horario no están? Y las razones son múltiples: violencia, derechos vulnerados, necesidades que no están cubiertas y que terminan alejándolos de los centros educativos. Entonces, eso yo creo que en mi caso es el problema que tengo más grande. Y después es la motivación.
la motivación, las distracciones, hay en el centro juvenil, que es el ámbito no formal, los chiquilines, donde hoy hablaban vos mencionabas lo de la filita y el tirito y lo analítico y lo aburrido. Conocer y saber qué formas y qué maneras o qué intereses tienen los y las adolescentes con y para el deporte, qué esperan a través de tus prácticas, tú como docente, es súper necesario. Y abstraerse de eso y ir con el librito y pensar que van a hacer esto los gurises es totalmente alejado de la realidad. O sea, conocer el contexto, trabajar con y para la comunidad es sumamente necesario a través del deporte. Nos brindan muchas posibilidades. Hoy ella mencionaba lo de los clubes. En el centro juvenil, por ejemplo, vamos a la Ituzaingó a hacer natación. Y a través de eso logramos muchas cosas que en el centro juvenil propio, en el espacio del centro juvenil, no lo estábamos logrando, que son los hábitos de higiene, el cuidado personal, o sea, y eso lo da el vestuario, que tenés que ducharte, la salida, tenés que hacerte cargo de llevarte la toalla, el jabón, o sea, hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta que ellos no tienen, o sea, muchos no tienen un jabón. Entonces el deporte y a través de la práctica deportiva, del ir a practicar natación, les brindó la posibilidad de acceder a otra cosa. Entonces esas pequeñas barreras a veces son grandes y los aleja de la práctica deportiva, más allá de que cada deporte tiene un costo y todo eso que conocemos, los gurises realmente están interesados, pero muchas veces no tienen las condiciones. Entonces, nada, por ahí va mi acotación. Bueno, bien. A mí me acercó digamos, a la profesión de entrenador de básquetbol y al deseo de iniciar una carrera en eso, un dilema, que era, me paso mucho tiempo sentado en un banco de suplentes. ¿Cómo yo voy a tener 15 años, 16 años, 17 años, querer mejorar, contagiarme con una práctica deportiva, tener ganas de ir a entrenar todos los días, si después, tanto yo como algunos compañeros, no la vemos ni en figurita, ¿no? Entonces, obviamente eso podía tener que ver con nuestro propio nivel, con nuestro propio compromiso con la tarea, etcétera, etcétera, pero yo en aquel entonces lo vivía de este modo, yo quiero ser entrenador de básquetbol, quiero dirigir equipos de formativas y en mis equipos van a jugar todos. Era sin ir más lejos eso. Entonces, como frente a la pregunta esa, me acordé porque es realmente lo que me guió durante esos años, digo, para bien y para mal, porque uno después también se pone rígido en, esta es mi regla, esto es el principio fundamental desde el que parto en esta profesión. Y acá me viene mucho a la mente el pensamiento. He escuchado mucho hablar en este año, por suerte, a una persona que no conocía y que ya falleció, lamentablemente. Es un científico chileno, biólogo, se llama Humberto Maturana. Y estoy como encantado con las cosas que dice, ¿no? Realmente estoy maravillado. No sé si diga algo que está muy como... Pero para mí son sus pensamientos han vuelto como algunas premisas fundamentales. Y él habla de que toda actividad cultural, toda actividad humana sucede en una red de conversaciones, ¿sí? Y el conversar sucede a través del lenguaje, hay como una cosa que se llama lenguajear, y ese lenguajear es, obviamente, compartir y coordinar un hacer, pero además fluye en el emocionar, ¿sí? Entonces, entiende que todas las personas vivimos en un fluir emocional y que eso determina nuestras premisas fundamentales. O sea, la razón no es tal si no nos basamos en algunas premisas fundamentales que son emocionales, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me viene esto a la mente? Justamente por eso, ¿no? Porque aquella premisa fundamental para mí era emocional, nadie se puede quedar afuera, yo no quiero hacer sentir a ningún niño lo que yo sentí en ese momento. Pero después también el ámbito de la competencia está presente y ofrece para todos un escenario en el que todos queremos sobreponernos a las dificultades que la competencia nos presente. Y a veces para un niño entrar a la cancha en un momento en el que no debería estar ahí o en el que no puede hacer frente, si yo no evalúo bien y no lo tengo bien preparado y no lo ayudo a prepararse mejor y a sentirse cómodo y a sentirse con la confianza, de vuelta, ahí
surge el fluir emocional. Capaz que una persona no se siente bien estando dentro de la cancha, dentro de este equipo, porque no conseguimos la preparación apropiada o porque no conseguimos que fluyan las emociones bien entre los compañeros, se conecten, quieran pasarse la pelota y hay uno que queda de lado o hay uno que... Y se complejiza todo mucho más, pero yo creo que el principal dilema que ha atravesado dentro de una cancha y sobre todo dirigiendo un equipo en este rol de enseñanza, tiene que ver con eso, ¿no? Con el fluir emocional de cada uno, cómo cada uno se encuentra dentro de esa actividad, si lo va disfrutando, si no lo está disfrutando, y creo que un poco todas las experiencias que ustedes compartían también van de la mano de eso, ¿no? Nosotros podemos ir con el librito rígido de un programa de estudio o de un objetivo deportivo o de preparar un partido para el sábado, domingo, lo que sea, pero en realidad vamos a obtener una mirada mucho mejor de nuestros objetivos si entendemos que un poquito se trata de contagiar esa motivación con el resto de las personas, de los niños en este caso, ¿no? Súper interesante lo que están planteando. Hay 38 preguntas más o menos que a uno le surgen. Pero vamos a abrir la cancha para este lado y abrimos la posibilidad si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren. ¿Sí? Por allá. Te paso el micro. Ahí. Buenas. Hola. Ahí. Yo tengo pregunta para los cuatro. Anoté muchas preguntas, 3 para cada uno prácticamente. Literalmente casi tengo 3 para cada uno porque bastante interesante todo lo que trajeron. Y de última voy de a uno, así no... Una para cada uno, así la vamos cerrando más fácil. Para vos, que ahora no me pude anotar los nombres, Facundo, ¿qué pensás sobre el deporte, sobre los deportes olímpicos de Uruguay, sacando el tema del básquetbol, el fútbol, los más grandes? ¿Y qué necesitarían los otros como para poder ser enseñados a nivel como podrían ser esos dos grandes, por decirlo así? Para Fernanda, algo que trajiste que me pareció interesante es que vos jugás en Torque. El grupo City es muy grande, muy extenso, muchos recursos. Y te quería preguntar, ¿qué podés ver sobre la enseñanza de ese método que trae el grupo City? Como para ser enseñado y qué podría traer a la educación en general. Tal vez algo bastante grande, por decirlo así, pero ahí para que vos puedas después responder. Para Luciana Bocha, que pensaba sobre el tema del handball y de la bocha, ¿qué puede decir sobre el tema de la enseñanza en forma amateur y federada? ¿Qué tipo podría haber entre ambas y qué se puede ver en tema de métodos y eso? Y Inés es la que más ganas tenía de preguntarle porque me llamó la atención el apellido que me suena, porque también soy guardavidas y me suena el mundo de la natación, tu nombre. No. Puede ser, porque me suena tu apellido, entonces me llamó mucho la atención. No. Me gustaría preguntarte algo más, tipo más lo personal como profe de natación, ¿de qué recomendaciones darías como para enseñar, tipo desde el lado de los profes para uno poder mejorar? No más eso. Capaz que yo no paso por el típica. Bueno, arrancamos con la natación, que tenemos un guardavidas. Hay mucha cosa, ¿no? Todo lo que dije en este encuentro, y te sumaría respecto a la natación. Cuánta cosa, no sé ni por dónde empezar. Bueno, primero la planificación, tener en cuenta todos los aspectos que dije hoy, ¿no? Desde la edad, el nivel, pero algo que venimos estudiando y se viene estudiando en el mundo y que a mí siempre me preocupó y no encontraba investigaciones al respecto, es el uso de los elementos de flotación en la enseñanza de la natación.
Y mi doctorado tiene 3 fases, que ya las terminé por suerte, estoy escribiendo ya el final, ya llevo 3 años. Y el primero es una revisión sistemática. Una revisión sistemática recupera estudios sobre una temática en particular. En este caso era metodologías de enseñanza de natación. Cuando vos empezás a rastrear en distintos sitios, te aparecen todos de entrenamiento. Hay muy poco estudios sobre enseñanza. Y ni hablar si buscas metodologías, ¿no? Esto de qué construcciones metodológicas aparecen, que es tu pregunta. Y me encontré con autores que hoy trabajo con ellos en una red iberoamericana, que se llama IDEA, que el director es Juan Antonio Moreno Murcia, que es bibliografía que utilizamos acá en ISEF y además es mi tutor de tesis. Y ellos estudian los elementos de flotación. Entonces, a mí siempre me preocupó, cuando enseñaban, por un tema biomecánico, cómo ponían la tabla, ¿no? Que el profesor, yo vi en mi tesis de maestría, fui a ver muchas clases acá en escuelas de zona este de Montevideo, y veía que la posición del cuerpo en los estilos se desvirtuaba toda, porque abrazaban una tabla, entonces se encorvaban, se agrupaban, ponían otro material y no decían cómo había que agarrarlo, ni explicaban para qué era, ¿no? Entonces yo armé una categoría de análisis en la maestría, y también lo retomo ahora en el doctorado más profundamente, sobre elementos de flotación, ¿no? La problematización del elemento. Incluso cuando íbamos a entrevistar a los docentes, ninguno te decía que pensaba en su planificación. ¿Por qué? Por ejemplo, decía, bueno, patada con tabla, y no pensaba por qué era con tabla o sin tabla. Capaz que podía ser en flecha, en posición hidrodinámica. Y bueno, eso es un tema que yo te contestaría. ¿Cómo era tu nombre? Ian. Yo te contestaría que para mí es muy importante el tema de los elementos. El tema de la biomecánica también, ¿sí? ¿Qué fuerzas se aplican en los ejercicios que yo propongo? ¿Cómo explico? Usar técnicas metodológicas como explicación, demostración, ayudas, porque eso tiene que ver también con las formas que el otro aprende. Si aprende más kinestésico, necesita que yo me meta al agua. Hay estudios también que demuestran, comparan un grupo control con uno experimental, y el profesor que estuvo dando esas 12 clases adentro del agua obtiene mejores resultados que los que no tuvieron el profesor adentro del agua, demostrando, agarrándote como la abrazada, ni hablar de niños chicos, ¿no? Por un tema de seguridad. Esto en diferentes edades. Bueno, el profesor adentro del agua sería otra. Y después, ¿cómo explico y cómo corrijo? La corrección, para que haya enseñanza, tiene que haber corrección constantemente, y enseñamos técnica, no hay otra. No podemos desdibujar. Está bien jugar, pero hay momentos que, bueno, que tengo que pasar por estrategias más analíticas. Hoy te tengo que enseñar el codo alto, y bueno, yo te tengo que enseñar el codo alto porque, o te tengo que enseñar como en un curso de guardavidas que puedas avanzar de tal manera, y bueno, te voy a hacer un ejercicio analítico, o uno más global, o uno mixto. Utilizar diferentes herramientas para la enseñanza me parece que sería otro aspecto importantísimo. Y en esa corrección también el trabajo en pequeños grupos. Acá te traigo los estilos de Musca Moston también, ¿no? Correcciones recíprocas, uno mira al otro, y hoy tenemos la herramienta de lo tecnológico. Entonces el filmarnos, el después poder vernos en cámara lenta, que yo no lo tenía en mi época, y ahora creo que es un insumo la tecnología que tenemos que tomarla a favor para la enseñanza también, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado me parece que te hago un combo ahí, pero después charlamos si querés. Gracias. ¿Sigo yo? Ian, a ver, ¿me la repetís? La diferencia entre la forma de enseñar que tengo en el... Yo no enseño bochas. Podía ser. ¿Querés saber lo de las bochas? Te cuento todo. No enseño bochas. Tenemos una campeona mundial. Mi madre. Ah, pero mi madre también fue. Sí, hubo una campeona mundial juvenil. ¿De lo que vi de las bochas? Ah, es hermoso. Bueno, es un deporte, bueno, obviamente que
que ojalá hubiera instructores o entrenadores, ¿no? En realidad es muy parecido al tejo en la playa, pero es un deporte que en realidad se asoció mucho a lo que es la vejez, a los veteranos, ¿no? A la cantina, y claro, a la murga, al amateurismo, ¿no? En realidad, en la época que juega mi madre fue muy profesional. En Italia viven de eso las mujeres, la selección italiana, la selección holandesa, la selección alemana, la selección brasilera. Y ahora, como dice él, ha habido un grupo de mujeres, de jóvenes, que bueno, que empezaron a habitar más el deporte. Es un deporte obviamente masculino. Entonces la presencia de la mujer en las bochas ha sido muy revolucionaria. Entonces, bueno, ahora empezaron a trabajar mucho más lo que son entrenadores, pero no son entrenadores de bochas. Pero bueno, es un deporte que mira, no es olímpico, no es olímpico porque faltan 2 países a nivel mundial para que lo practiquen. Tienen que practicarlo 26 países y lo practican 24. Y por eso no es olímpico. Bueno, capaz. ¿Y la otra pregunta? ¿Lo del federado? En handball, bien. Citando un poquito a Manolo Laguna, que es un entrenador un español, ¿cómo nosotros seguimos esos autores de acuerdo a la importancia que tiene, Andrea capaz que también lo sigue un poquito, lo que es la toma de decisiones? En la escuela, ya sea en la escuela, las propuestas que nosotros brindamos, como en nuestro Club AEU, en las etapas formativas estamos hablando de los 10 años a los 15, porque ya después es un poquito más, como dice ella, tenemos que sí o sí meter técnica, lo que es mejorar la técnica de lanzamiento, mejorar las posiciones defensivas, más práctica cerrada, ¿no? Sí, como dice él también, planificar un poquito el partido del domingo, el partido del sábado, necesitamos saber el rival, o sea, pero vamos a lo que es lo formativo, que es lo que nos trae hoy. Siempre es de acuerdo a la toma de decisiones, ejercicios, juegos, donde siempre esté lo cognitivo y lo que es lo perceptivo. Si vamos un poquito más al campo, juegos, por ejemplo, de 10 pases, que no sean el 10 pases que conocemos tradicional, sino, por ejemplo, 10 pases, por ejemplo, yo lo hacía, no es que no, 15 contra 15, 10 pases, una pelota sola, no, separar en canchas, donde, por ejemplo, haya un tatetí. Un tatetí son 9 aros que pones como tatetí, con hitos, un tablero de tatetí en el medio, están jugando 10 pases acá, 10 pases acá, 10 pases acá, cada vez que haces un 10 pases, agarras una ficha de tatetí, lo metes en el aro, volvés, esa misma cancha empezó a hacer un tatetí, un 10 pases lo logra, viene a poner una ficha, el primer equipo que o sea, todo ese tipo de actividades donde sean percibir y a la vez cognitivo, ¿no? Donde la niña o el niño aparezca, vea ese tablero y vea qué ficha tiene que mover. O sea, no solamente hay 1000 variantes de 10 pases. Entonces, a lo que voy es que, ya sea en la escuela como en federado, mi línea de trabajo siempre es esa. Partiendo de Manolo Laguna, donde son ejercicios, donde la percepción esté jugando, donde lo cognitivo esté jugando, donde si hago, por ejemplo, trabajo, como decía ella, de monitos, no sea un monito tradicional, es un monito donde estoy haciendo monito y cuando digo ya tengo que ir a robar la pelota a los otros monitos, donde digo ya hay que cambiar de cancha, donde digo ya nos sentamos todos y vamos a buscar otra pelota, trabajo con 2 pelotas, lo que es coordinativo. O sea, siempre trabajo igual. De hecho, a nivel de selección, cuando me tocó estar en formativas, todas mis entradas en calor, que claro, venían de otros equipos que capaz que no estaban tan acostumbradas a laburar así, trabajábamos siempre a través del juego, y es una selección uruguaya, ¿no? Siempre a través del juego, a través de ejercicios donde ellas perceptivamente estén siempre activas, lo que decía él. Todos los que pasamos por deportes federados, estábamos en una fila, esperando con nuestra pelota, tirábamos una vez, volvíamos. Ese era nuestro formato. Cuando fuimos capaz que yo también lo apliqué así al principio, no es que no. También hice una fila con 80, también hice una fila donde diciendo, esto está mal, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no pueden tirar una vez sola. Bueno, el trabajo de filas varias, donde se trabaje varias pelotas, ya terminó, pero algo importante que también laburo mucho es, por ejemplo, en un ejercicio, en un juego,
sobre todo en las categorías de 14, 15 años, ellas pasan una pelota a una fila, esa tira, esta va a defender, después esta que defendió va a ir a buscar otro pase, no es que hago una acción y me vuelvo a la fila. Trato de diseñar ejercicios donde estén haciendo más de 2 cosas a la vez. Entonces vos ves una práctica donde está todo el mundo trabajando, ya sea hasta la pasadora que está en la fila sabe que en un momento del ejercicio tiene que pasársela a esa porque la otra va a tirar. Entonces las ves todo el tiempo conectadas en el ejercicio. Sí, cansa, sí, te tenés que intervenir mucho porque dale, pero después que lo aplicás, después eso sale solo. Pero en las 2 trabajo más o menos así. Bueno, bien, yo intuyo que la propia formulación de tu pregunta me va a ayudar un poco a la respuesta, pero lo que te voy a preguntar es por qué vos me planteás, bueno, qué se precisa para que otros deportes olímpicos que no sean el fútbol y el básquetbol mejoren o se difundan más o se practiquen más, ¿no? ¿Por qué dejás afuera el fútbol y el básquetbol ahí? Bien, en definitiva, como también para que quede registrado, vos decís que el fútbol, básquetbol de repente tiene una mucho mayor repercusión, que hay más gente viéndolo, que ya más se conoce más y por lo tanto no serían los deportes que más precisan seguirse expandiendo. Y yo creo que esa es básicamente la respuesta, ¿no? Anteriormente yo decía que estoy muy colgado con este científico chileno, con Humberto Maturana, que cataloga la cultura como una red de conversaciones y que cada ámbito de nuestra cultura es una red de conversaciones en sí, y el deporte es una red de conversaciones. En Uruguay es una red de conversaciones acaparada en gran parte por el fútbol y también con una fuerte presencia del básquetbol, siempre agregándole el calificativo, ¿no? Masculino profesional. En ambas cosas, tanto fútbol como básquetbol, porque no se habla tanto de fútbol amateur, no se habla tanto de fútbol femenino, no se habla tanto de básquetbol amateur ni de básquetbol femenino, se habla del campeonato profesional masculino. Pero claro, evidentemente eso es como una gran vidriera. Entonces la pregunta es, la respuesta a la pregunta es, en estos casos existe una red de conversaciones muy fuerte, que ya tiene muchos nodos, que está extendida a lo largo de gran parte, si no todo el territorio nacional, que en esa red de conversaciones se coordina un hacer y que ese hacer específico es que la mayoría de los niños que crecimos en este país llegamos a practicar alguna de esas disciplinas, ¿sí? Por suerte también cada vez más sucede con las niñas que intervienen también en estos deportes, que antes era como no, esto es de varón y esto es de nena y había como una diferenciación grande y bueno, y los números también marcan que hay una diferenciación muy grande en cuántas mujeres terminan practicando deporte federado en Uruguay. Lo que yo creo que falta para todo lo otro, para todos los deportes, incluso dentro de AUF y Federación Uruguaya de Básquetbol, que no son ese masculino profesional, y después para todas las demás disciplinas, es fortalecer la red de conversaciones. Que pueda fluir más. ¿Qué nos faltará? Y bueno, hay quienes podemos pensar que la red de conversaciones la vamos a fortalecer a partir de comunicar resultados deportivos. Puede ser. Hay quienes pueden pensar que la red de conversaciones se puede fortalecer en la práctica cotidiana, en el quehacer cotidiano, por ejemplo, instruyendo sobre deportes o con la obligatoriedad de la educación física en las escuelas, que pueda acercar a niños y niñas distintas prácticas de disciplinas deportivas. El cómo, creo que se los dejo a ustedes, ¿no? Pero a mí, incluso como licenciado en comunicación, lo que más me surge es, lo que falta es que se comunique más de esto. Que se comunique en todas las direcciones. No estoy hablando del periodismo, no estoy hablando de que prendés la televisión y veas bochas, o veas lanzamiento de jabalina, o veas otras disciplinas. Estoy hablando de que todos quienes somos actores, participamos y tenemos interés en que esto funcione, o que se difunda más, o que, por ejemplo, como decía hoy, ¿no? Nos emociona y nos gusta que otra gente se sienta emocionada por esto, y nos emociona el resultado deportivo, pero también nos emociona cuando podemos llevar a un hijo, un sobrino, un amigo a practicar un deporte y se involucra. Bueno, que eso fluya más, que crezca más. Entonces creo que la respuesta es básicamente esa, ¿no? Expandir la red de conversaciones es lo que le falta al deporte uruguayo y tiene para mi gusto ahí, no sé si es causa o consecuencia, pero queda integrado a esto, una resultante sería un cambio cultural, ¿no? En esto pongo como para cerrar, en la experiencia personal he tenido mucha suerte de poder viajar a cubrir Juegos del ciclo olímpico. Me interesa mucho eso, siempre lo busqué muy fuerte y bueno, se me abrieron esas puertas y por suerte he podido trabajar para medios de comunicación que me han permitido eso. Y yo veo en otros países
Obviamente, por una cantidad de población, por también digamos, la significancia que tienen estos grandes eventos deportivos, que acá a Uruguay lamentablemente no llegan en vivo, solo llegan en el fútbol o en el básquetbol. Lo que veo es que hay como una cultura muy fuerte de otras disciplinas, que hay gente que llena una tribuna, que de repente llena un estadio, 5.000, 10.000 personas, y que con conocimiento ven esgrima, ven judo, ven natación, y ven todas esas disciplinas que acá pocas veces vemos, ¿no? Entonces, ahí yo me doy cuenta que esa red de conversaciones, por lo menos para una porción más grande de la población, o capaz que no es una porción más grande y simplemente es la diferencia de representación, que tenemos 3 millones contra países que tienen 40, 50, 200 millones de personas, están ahí, hay una masa crítica más fuerte para sostener viva esa llama, por decirlo también con una metáfora. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Porque me la olvidé. Era algo sobre la enseñanza que trae Torque, que trae el Grupo City. Bien. Grupo City tiene o sea, yo lo digo de atrevida en realidad, porque ahí estoy como jugadora, no tanto como la persona que utiliza las herramientas, elige la metodología y demás, pero Grupo City tiene una forma en donde ellos envían planificaciones a los entrenadores y después el entrenador tiene libertad de cátedra de cómo los aplica, con qué metodologías, qué herramienta nos da, a través de qué ejercicio y demás en su planificación. Entonces, en ese sentido, se asemeja mucho a lo que pasa con el currículum, con los programas o lo que sea en formación, en educación, o sea, educación formal, por ejemplo. En ese sentido, lo que a mí me ha pasado tener varios entrenadores en Torque, ellos eligen cómo, a través de qué herramientas, qué metodologías, qué ejercicios, cuánto dura, pero el objetivo en sí termina siendo el mismo para todos. Entonces, eso lo pude percibir entrenando y teniendo un poco en cuenta la formación que tengo. Nada, o sea, la enseñanza y el objetivo va a ser el mismo, después cada uno elige cómo y a través de qué herramientas. Muy bien, bueno, muchas gracias. La idea es, vamos a cerrar por acá el conversatorio, pero lo van a cerrar ustedes. Van a tener 30 segundos, vamos a empezar por Inés, Pocha, Facu, Fernanda. Y la idea es, hablamos un montón de cuestiones del deporte, les paso la pregunta y estiro, así la van pensando. Hay una parte, uno trabaja, planifica, organiza, pero hay también una parte donde hay una satisfacción, que uno dice, bueno, no te digo que llegué, pero algo así parecido a, bueno, valió la pena. Nada, esa sensación que uno experimenta de la docencia, del periodismo, le voy a dejar para que ustedes la cuenten en 30 segundos, porque hay gente que se tiene que ir. ¿También? ¿Querés que haga por última? No, bueno, elijan una que venga ahí. 30 segundos. ¿Pones el cronómetro? Sí. Para mí la satisfacción personal, seguir formándome, la investigación me está brindando herramientas, ya que hablábamos de herramientas, para poder colaborar en la formación de los profesores y profesoras de educación física que enseñan deporte, en mi caso natación, así que nada, todo lo que yo pueda colaborar y ayudar y aprender de ellos también, ¿no? De los que están hoy en día en el campo profesional, yo estoy más ahora en el campo académico. Me parece que entre todos hacer circular ese conocimiento y potenciarnos uno de los otros, podemos mejorar la enseñanza del deporte en el medio acuático. ¿Te gustó? Y muchas gracias. Tengo muchas satisfacciones, tengo algunas de 30, pero una de las satisfacciones personales que fue como jugadora, pero la uso para mis jugadoras, que es, ¿no?, la experiencia que uno obtiene en su vida deportiva, después la puede transmitir, ¿no? Entonces ha sido un rebote. Nosotros fuimos a unos Juegos Mundiales en Cali. Nos pagamos todo la selección, nos pagamos y vendimos muchas camisetas, ferias americanas en la calle,
Bueno, llegamos, era mucho dinero, llegamos a la concentración, al hotel, fuimos a la piscina, bien de amateur, con nuestro mate, y a una esquina estaba la selección venezolana de varones que iba con todo a jugar la final con Brasil. Y estaban juntos, entonces aparece el técnico de la selección venezolana con el presidente de la Confederación Venezolana a acercarse a las uruguayas que estábamos tomando sol y tomando mate, y dice: ustedes, chicas, son las que juntaron remeras, las que se pagaron el viaje. Sí, somos nosotras. Bueno, ustedes son un ejemplo para nuestros deportistas. Son un ejemplo de tenacidad, son un ejemplo de esfuerzo, son un ejemplo de que el deporte va más allá de resultados. Obviamente que a nosotros eso nos marcó, porque nunca pensamos que podía llegar a trascender a una delegación que iba a pelear una medalla en los Juegos Mundiales, una medalla de calibre que ellos podían ganar, que nosotros no podíamos ganar, y éramos un ejemplo para ellas. Entonces, cuando esta anécdota la cuento y me emociona, a mis jugadoras se lo transmito también, porque más allá de lo que podemos enseñar técnico-táctico, lo que podemos enseñar, lo que nos queda para siempre es lo que vos hiciste por ese deporte y el compromiso y el esfuerzo por lograr un objetivo. Y sobre todo lograr un objetivo con cooperación y con la de al lado, como si fuéramos hermanas. Entonces, eso es la anécdota que más me queda para mis jugadores. Bueno, yo creo que la principal satisfacción vive dentro de esta tensión entre lo competitivo y lo colaborativo, ¿no? Yo al día de hoy, la verdad es que lo que veo como la principal satisfacción tiene mucho que ver con lo que vos decís, los vínculos que hemos podido construir a través del deporte. A mí me tocó ser jugador, me tocó ser entrenador de gurises, iniciar niños en la práctica de un deporte y después entrenarlos ya un poquito más volcados al rendimiento, gurises que estaban llegando a la selección uruguaya de formativas, comunicar deporte desde el costado del periodismo, que de repente gente se entere o que te agradezcan: che, que gracias por publicar esta noticia, por difundir mi logro, y uno va tejiendo vínculos alrededor de eso, y yo creo que esa es la gran satisfacción, ¿no? Saber que uno va como contribuyendo o participando de las distintas actividades, pero que, como decía hace un rato, ¿no? Para mí, por lo menos desde hace un tiempo, cobró fuerza esa idea de que, bueno, yo participo y formo parte y trato de intervenir en la entelequia deporte uruguayo. O sea, quiero que mejore, quiero que crezca, quiero que sea un espacio y un ámbito de alegría, ¿no? Entonces, nada, principalmente esa es como la gran satisfacción, es poder tejer vínculos y construir con esa gente los objetivos cualesquiera que esos sean desde el lugar que toca en cada momento, ¿no? Bueno, el mío es la satisfacción de la participación, de ver a los gurises en las propuestas deportivas que llevo adelante en esos espacios, ver cómo se copan con los deportes, ver cómo hacemos un paseo y te dice: profe, mañana empiezo contigo. El taller, mañana voy al taller, porque hoy la propuesta de este paseo me copó. Y al otro día verlo con todas las ganas y con toda la motivación de quiero aprender, quiero estar en este espacio que me va a ser muy útil o que pretendo yo que les sea muy útil. Entonces, cada vez que se va sumando uno y que te van diciendo esos comentarios, es como: mañana voy contigo, profe, mañana tenemos el taller. Es como, sí, mañana, y está ahí y lo sostiene y genera algo en él, en esa adolescente que yo lo veo, lo percibo y lo hablo mucho con ellos también. Los adolescentes, más allá de la etapa en la que están, son agentes de cambio, creo yo, en la comunidad. Entonces, apuesto mucho por la participación de todos ellos.